Suscribirse a nuestro canal de YouTube es muy fácil. Para eso, vamos a entrar a la página de youtube.com si estás desde tu computadora. Y si estás en el celular, solo búscala. Cuando estés allí vas a darle clic en iniciar sesión y vas a abrir tu cuenta con tu correo de Gmail. Luego de haber entrado a la página en el buscador, vas a escribir Iglesia Centro Familiar Cristiano Internacional y encuentra el logo que nos identifica. Al lado encontrarás el cuadro que dice suscribirse. Le das clic y listo. Ya estás suscrito a nuestro canal. ¿Qué tal si ahí donde usted está se pone en una posición de reverencia al Señor y permite que el Espíritu Santo entre a su hogar? Donde usted se encuentra, usted puede levantar un altar de adoración al Señor, porque somos la iglesia del Señor Jesucristo. Y hoy queremos adorarte, Señor Jesús. Y hoy queremos exaltarte, Señor. A tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. Dile a Él, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, a tus pies. Arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me pueda señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Tú eres el lugar de nuestra seguridad, Señor. Y aunque haya noticias de guerra o de pestes, ahí encontramos, Señor, oh Dios, un refugio seguro. Ahí encontramos tu mano de protección. Ahí encontramos respuesta, Señor, esperanza. A los pies de tu preciosa presencia, Señor Jesús. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo.
aplauso donde te encuentras en ese lugar y decirle, Señor, gracias, porque no hay un mejor lugar que tu presencia. Gracias, Jesús, porque no hay un mejor lugar que saber que tú estás con nosotros. Bien, y ahora te invito a que puedas poner un sentido de ánimo y de fortaleza, porque la palabra del Señor dice que cuán hermosos son aquellos los que pueden habitar juntos y en armonía. Amén. Acompáñame así. Va, va, va. Señor nos llenará de gozo y de fortaleza. Amén. Oh, oh.
Ahora, desde cualquier lugar podrás hacer tus donaciones, ofrendas y diezmos en línea, por medio de consignaciones y transferencias de manera fácil, rápida y segura. Banco BBVA, cuenta corriente 612-035-162. Bancolombia, cuenta corriente 569-462-881-30. Banco de Occidente, cuenta corriente 890-039-308. Dios bendiga tu vida por estar conectado en esta hora con nosotros. Quiero bendecirte y ser de instrumento para ti en esta noche y poderte conllevar en el mensaje que Dios trae para ti en este día. Quiero invitarte que me acompañes a la lectura bíblica y vayas a la palabra de Dios, al Evangelio de Mateo capítulo 14. Voy a leer la traducción del lenguaje actual, la versión TLA, pero quiero que me acompañes en esta lectura bíblica. La Biblia dice en el versículo 22 en adelante: después de esto, Jesús ordenó a los discípulos: suban a la barca y vayan a la otra orilla del lago. Yo me quedaré aquí para despedir a la gente y los alcanzaré más tarde. Cuando toda la gente se había ido, Jesús subió solo a un cerro para orar. Allí estuvo orando hasta que anocheció. Mientras tanto, la barca ya se había alejado bastante de la orilla. Navegaba contra el viento y las olas golpeaban con mucha fuerza. Todavía estaba oscuro cuando Jesús se acercó a la barca. Iba caminando sobre el agua. Los discípulos lo vieron, pero no le reconocieron. Llenos de miedo gritaron: ¡un fantasma! ¡Un fantasma! Enseguida Jesús les dijo: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió: Señor, si realmente eres tú, ordena que yo camine también sobre el agua y vaya hasta donde estás tú. Y Jesús le dijo: ven. De inmediato Pedro bajó de la barca, caminó sobre el agua y fue hacia Jesús. Pero cuando sintió la fuerza del viento, tuvo miedo. Allí mismo empezó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Entonces Jesús extendió su brazo, ayudó a Pedro y le dijo: Pedro, tú confías muy poco en mí. ¿Por qué dudaste? En cuanto los dos subieron a la barca, el viento dejó de soplar. Todos los que estaban en la barca se arrodillaron ante Jesús y le dijeron: es verdad, tú eres el Hijo de Dios. Amado hermano, amigo, probablemente hayas escuchado predicar o mensajes a montón acerca de este pasaje bíblico, pero quiero pedir a tu presencia que abras tu corazón y pedir que la presencia del Espíritu Santo pueda inundar tu corazón del mensaje que estoy seguro Dios en esta noche quiere entregarte. Hay muchas cosas de este pasaje bíblico que siguen llamando mi atención, y una de ellas es el interrogante de Jesús hacia Pedro, interrogante que no se encuentra una respuesta literal en este pasaje bíblico. Aquella pregunta es: ¿por qué dudaste? Jesús pregunta para Pedro luego de la exhortación, dice: ¿por qué dudaste? Quiero trasladar esta pregunta en tiempo presente, para que hoy podamos nosotros contextualizarnos según lo que estás viviendo, hacia dónde el Señor te ha permitido vivir. Y la pregunta entonces sería: ¿por qué estás dudando? ¿Por qué estás dudando? Dice un refrán, un adagio muy popular: quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Y en cuanto a esto, he titulado el mensaje de esta noche: sin condena alguna. Escucha bien, el adagio popular dice: quien no conoce la historia está condenado a repetirla. El título de este mensaje es sin condena alguna, porque hoy una vez más viene a claridad o viene a nuestra mente, a nuestro corazón esta palabra:
un escenario histórico, pero real, un acontecimiento real que marca la historia de aquellos hombres de fe, que marca aún nuestro presente, la palabra de Dios, aquella que es viva y eficaz. La pregunta en tiempo presente surge porque de esta historia podemos aprender, de este pasaje bíblico podemos aprender para escribir nuestra propia historia. Sí, en esta noche Dios pone en tus manos el lápiz, pone en tus manos la hoja en blanco para que tú decidas escribir qué quieres que se cuente de ti en un futuro. Dios está contigo y la expresión para contigo es: cálmate, no tengas miedo, soy yo, ven. Esta fue la expresión de Jesús para aquellos discípulos que estaban atemorizados y que creyeron ver un fantasma. Aquellos que estaban en medio de aquella noche oscura, en medio de aquel escenario tenebroso, pero que Jesús se presentó caminando sobre las aguas, en lo sobrenatural, para continuar haciendo lo sobrenatural en nuestras vidas. Cálmate, soy yo, no tengas miedo. Y la invitación a Pedro fue: ven, camina en lo sobrenatural. Aprender de este pasaje bíblico para llegar al destino que Dios quiere es mi propósito en esta noche. Que podamos desglosar y comprender qué es lo que debemos hacer para poder seguir caminando en lo sobrenatural y no terminar hundiéndonos en medio del camino. No terminar hundiéndonos sin llegar a ese destino que Dios ha demarcado para nuestras vidas. Así que, amado hermano, imagina por un instante Pedro llegar al destino al que Dios había demarcado para su vida. Con esta imaginar, no quiero que distorsionemos lo que está escrito en la palabra de Dios. No vamos a hacer una herejía de esto, pero lo que quiero es que puedas pensar en un instante cuál sería la historia narrada, escrita, si Pedro no se hunde, si Pedro llega hasta el lugar que Dios había demarcado para él. Él dijo: Señor, si realmente eres tú, manda, invítame a que yo camine sobre las aguas hasta donde estás tú. No fue a mitad del camino donde Pedro se comenzó a hundir, era hasta donde está Jesús. Y Jesús le dijo: ven. En un instante Pedro creyó que todo esto imposible era posible, pero en mitad del camino, cuando sintió, dice la Biblia, el golpe de las olas, quizás lo oscuro de la noche, los vientos recios, él comenzó a hundirse. En ese instante él pidió ayuda al Señor. Pero mira, el imaginar cómo hubiera terminado esta historia nos pone a nosotros también en esta posición. Si estás caminando en lo sobrenatural, si estás caminando en fe, es el momento en que puedas mantener tu mirada, tu concentración puesta en Jesús, en el que demarcó el destino hacia donde te quieres llevar. ¿Te acuerdas de aquel hombre al cual Dios se refirió diciendo: no he visto tanta fe ni aún en medio del pueblo de Israel? Sí, te estoy hablando del centurión, aquel que se acercó a Jesús y le dijo: Señor, mi criado está enfermo, atormentado, necesita una intervención divina de parte tuya. Estoy parafraseando lo que dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículos del 1 al 13. Y Jesús le dijo: claro, ¿dónde está? Vamos, yo lo voy a sanar. Y aquel centurión dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, pero si tú lances la palabra, así será. Yo soy hombre sujeto bajo autoridad, pero también tengo hombres bajo mi autoridad. Y yo digo a este: ven, y él viene, digo a este: ve, y él va. Así que si tú lances la palabra, mi criado será sano. Jesús voltea a la multitud que está a su alrededor en el versículo 10 y dice la palabra: al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Israel es el pueblo de Dios, el pueblo creyente, aquel que decimos creer en milagros y prodigios.
Y Jesús dijo en aquel momento, en aquel entonces, mira, no he visto en medio del pueblo de Israel tanta fe como la que este hombre ha manifestado. Jesús honró la vida de aquel hombre refiriéndose a él, honró la fe de aquel hombre refiriéndose de esta manera. Y luego se dirige al centurión y le dice, mira, ve, versículo 13, dice, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en esa misma hora. Esta es una honra para aquellos quienes deciden creer, quienes deciden aferrarse a Jesús como la única opción para ver, para caminar en lo sobrenatural. Así que un final de honra para Pedro, en mi imaginación, pudo haber sido que él hubiese llegado hasta Jesús. Pero claro, déjame decirte, esto está escrito para que conozcamos la historia y para que hoy tú puedas marcar un antes y un después en tu vida. Para que puedas decir, yo quiero caminar en lo sobrenatural como caminó Pedro, pero quiero llegar a mi destino. Quiero llegar al propósito que Dios ha demarcado para mi vida. No quiero hundirme a mitad del camino. Quiero llegar hasta ese punto exacto donde es la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Un final para Pedro en vez de una exhortación hubiese sido una honra. No he visto tanta fe como la de Pedro. Pero así el Señor nos ha permitido conocer esta historia para no repetir el momento en el que Pedro se hunde. Empezamos con fe caminando en lo sobrenatural y créeme, amado hermano, si estás atento a lo que Dios va a hablar contigo en esta noche, tendrás principios, tendrás herramientas para llegar al punto exacto en el que Dios te quiere llevar. Por eso te mostraré lo que impidió que Pedro llegase hasta Jesús. Pedro llegó a mitad del camino, comenzó a hundirse y pidió ayuda a Jesús. Te quiero mostrar lo que impidió que Pedro llegase hasta Jesús. Y el primer principio, o lo primero que quiero resaltar de este pasaje bíblico, es el miedo. El miedo, o lo que impidió a que Pedro llegara hasta Jesús, fue el miedo. No fueron las olas, no fueron la oscuridad de la noche, no fueron los vientos, no fueron los discípulos que quedaron en la barca, porque esto también influye. Cuando alguien no hace lo que tú estás haciendo, lo que tú haces por fe, comienzas a dudar, comienzas a pensar en otras cosas. Y este miedo es el que nos impide llegar al punto exacto en el que Dios nos quiere llevar. Yo quiero creer y tener la certeza de que estás caminando en lo sobrenatural porque el Señor te lo ha permitido en medio de crisis. Pero es necesario avanzar y poder llegar hasta el otro lado. Pero si antes de llegar al otro lado se nos presentan dificultades como se le presentaron a los discípulos, es el momento propicio para vencer el miedo. Si en estos tiempos estás teniendo miedo, y no hablo del miedo al ser contagiados por el virus, porque muchos ya por la cotidianidad de los días perdieron este miedo, pero otros de buena manera, aferrándose a que el Señor es su guardador y su sanador, perdieron el miedo. Me refiero a este miedo, es a lo que va a acontecer después. Aquellos que perdieron su empleo, no encuentran trabajo y no tienen una economía sólida para poder defenderse y para poder sostener a su familia, a sus hijos. Hablo del miedo de lo que pasará después, del miedo a lo que será si, qué será si no. A este miedo es el que me estoy refiriendo. Y por miedo, antes de intentarlo o antes de continuar, fracasamos o renunciamos. El miedo nos nubla y no deja reconocer lo que está delante. La Biblia está diciendo que los discípulos vieron a Jesús, pero no le reconocieron. Se nublaron por el miedo. El miedo nos paraliza y no te deja salir de lo natural a lo sobrenatural. Por miedo, amado hermano, muchos están perdiendo oportunidades hoy a causa de lo que va a acontecer mañana, qué será después. Cuando tienes miedo,
comienzas a pensar todas estas cosas y por lo general aterrizamos en pensamientos negativos de derrota, de pérdida, de tristeza, de dolor. Es tiempo de vencer el miedo. Recuerda esto, el miedo también se disfraza de prudencia. Por eso debemos estar alerta y atentos para vencer el miedo, porque el miedo nos impide avanzar. El miedo nos impide llegar hasta el lugar o el punto exacto en el que Dios nos quiere llevar. El miedo, amado hermano, amigo, no responde a la pregunta ¿por qué dudaste? El miedo es consecuencia al por qué dudaste. Podríamos decir que Pedro confió con la mente y no con el corazón. Amado hermano, préstame atención. Quiero repetir esto. El miedo no responde a la pregunta de Jesús para Pedro. ¿Por qué dudaste? Señor, porque tuve miedo. No, el miedo es consecuencia al por qué estás dudando. Y el por qué dudó, podríamos decir que Pedro confió con la mente y no con el corazón. Estás confiando con la mente y no con el corazón. Esto te va a producir miedo y el miedo te va a paralizar, el miedo te va a nublar, el miedo no te va a permitir avanzar, el miedo te va a impulsar a renunciar antes de continuar. Así que el segundo principio que te quiero enseñar es que no confíes con la mente sino con el corazón. ¡Wow! Algunos dirán, algunos espirituales, ¿cómo va a ser esto si necesitamos tener los pies en la tierra? Pregúntame si alguien ha caminado sobre las aguas y cómo se siente caminar sobre las aguas. Pedro podría contarnos la experiencia de cómo se siente caminar sobre las aguas. Si sientes algo sólido o si se siente algo blando, o simplemente sientes como si estuvieras en el aire. En algún momento quizás tendremos la oportunidad de conocer esta experiencia a fondo, pero lo que sí es cierto y es una realidad, amado hermano, es que Dios, la invitación de Dios, de Jesús, es a confiar con el corazón. Por eso quiero que vayas conmigo al Evangelio de Marcos capítulo 11 y leas conmigo el versículo 3. No confiar con la mente, sino con el corazón. Marcos 11, 23 dice la palabra de Dios. Porque de cierto os digo, cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudase en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Si no dudase en su corazón. Dice, no dice si es que si no dudases en la lógica, si dudas de tu razonamiento, no, si no dudases en tu corazón. Yo no sé si algunos de los que me están escuchando aquí quizás hayan adolescentes en medio de este mensaje, pero podrás recordar si en algún momento de tu vida, mientras eras adolescente, te enamoraste perdidamente y no podías hacer lógica cuán lejos estaba para visitar a esa persona que decías estar enamorado. No razonamos, como decimos los costeños coloquialmente, no sabía ni cuánto costaba una libra de arroz, pero lo cierto es que lo hacías apasionadamente y me atrevería a decir que lo hacías a ciegas. Esta es la invitación de Jesús, confiar con el corazón, confiar apasionadamente en lo que Dios ha dicho y el plan que Dios ha demarcado para ti. Confiar a ciegas. Esta fue la invitación para Pedro. Ven, camina sobre las aguas como yo estoy caminando. Pedro confió con la mente y no con el corazón. Y la invitación es que aun si lo hacemos con el corazón profundamente, podríamos declarar la palabra y así nos será hecho. El centurión del cual te mostré, de quien hice este paralelo, él dijo: solamente lanza la palabra y mi criado será sanado.
Así fue la fe de aquel hombre que Dios honró. Pero sé que tú estás caminando sobre las aguas y la invitación es que continúes caminando sobre las aguas. Por eso confía con el corazón y no con la mente, apasionadamente en la dirección que Dios te está dando y podrás llegar al lugar, al punto en el que el Señor te ha demarcado. Cuando lo hacemos con la razón o con la lógica, cuando comenzamos a confiar de esta manera, nos quedamos en lo natural. Y para poder avanzar a lo sobrenatural, la invitación es confía con el corazón. Abandona toda lógica, todo razonamiento. No te estoy diciendo que seas incoherente, sé coherente con la fe que Dios ha puesto en ti para creer en la palabra que Dios está demandando de ti. El tercer principio que te quiero enseñar, que te quiero indicar en este tiempo, es que pedir ayuda es una opción. Pero lo que Dios demanda es acción. Amado hermano, escúchame bien. Pedro pidió ayuda en el momento en el que comenzó a hundirse, en el momento en el que se dejó intimidar por lo que estaba aconteciendo, en el momento en el que las olas golpearon su vida, en el momento en que la oscuridad atemorizó su corazón, en el momento en el que comenzó a sentir que lo imposible se había hecho posible, pero que no podría durar mucho tiempo allí. En ese momento él pidió ayuda, y créeme, no está mal pedir ayuda, y Dios, si tú se la pides, Él extenderá de tu mano para sacarte, para levantarte. Dice la Biblia que Jesús extendió su mano, lo levantó y fueron hasta la barca. Pero lo que Pedro había pedido para Jesús era ir hasta Jesús, no Jesús venir a socorrerlo. Escúchame bien, quiero ser bien interpretado. Lo que Jesús está demandando es que acciones, amado hermano. Lo que Jesús está demandando es que puedas llegar hasta el punto que Él demarcó para tu victoria. Es victoria para Pedro haber caminado sobre las aguas, y estoy seguro que recibirás galardón de parte de Dios, pero lo importante es poder llegar a ese momento, a esa voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Para ello quiero invitarte que puedas identificar, que puedas tener claro qué es lo que el Señor te ha mandado hacer. Escuché decir a un predicador hace algunos días, y él decía: los creyentes, la mayoría de los creyentes viven en la voluntad permisiva de Dios, cuando deberían estar viviendo en la voluntad perfecta de Dios. Hay voluntad de Dios que Él permite para poder seguir trabajando en nuestras vidas. Pero cuando nos dejamos guiar y avanzamos, accionamos, porque tenemos la certeza de lo que Dios nos mandó a hacer, vamos a llegar a la voluntad perfecta de Dios. Vamos a vivir en la voluntad perfecta de Dios. Así que, amado hermano, una vez puedas identificar la asignación de tiempo y espacio de Dios para tu vida, es decir, lo que Dios te mandó a hacer, solo es accionar plenamente, solo es avanzar con el corazón, avanzar a ciegas. A veces, para nuestro parecer, hay cosas que Dios nos manda hacer que no son muy rentables, que parecen ser no favorables para nuestras vidas. Por eso hablo con aquellas personas de las cuales Dios le dijo que ese era el lugar donde Dios lo iba a bendecir. Puede ser un trabajo, puede ser la familia, puede ser un lugar, puede ser un tiempo, pero si Dios dijo que te iba a bendecir allí, no te muevas. Espera en Dios, confía en Dios, porque Él cumplirá su palabra. Si Él dijo que allí te iba a bendecir, si Él te dijo que en esa profesión te iba a bendecir, si Él te dijo que en ese llamado Él te iba a bendecir, espera y confía en Dios. Simplemente, si tienes la certeza, una vez más, insisto en esto, si tienes identificada la asignación de tiempo y espacio, lo que el Señor te mandó a hacer, simplemente avanza, acciona plenamente, confiadamente con el corazón. Aparta la lógica, todo razonamiento, porque el Señor pronto te hará mostrar la buena y agradable y perfecta voluntad de Él. Quiero, para ir finalizando en este breve mensaje, que reflexionemos en algunos versículos. Por eso quiero invitarte a Proverbios capítulo 4,
versículo 23. La palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 23, dice la palabra de Dios: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando la acción está limitada por las circunstancias, la llave para romper las limitaciones es declarar la palabra de Dios. Escúchame bien. Cuando queremos hacer, cuando tenemos claridad de lo que el Señor nos mandó a hacer, de la invitación de Jesús para nuestra vida, ven, camina en lo sobrenatural. Tenemos claridad y vamos a accionar, como acontece con la iglesia en este tiempo. Pero nos encontramos con limitaciones y nos dicen no pueden hacer esto, no pueden hacer aquello. Cuando estás claro cuál es la profesión que el Señor te asignó para ti, cuando tienes claro tu llamado, pero te encuentras con limitaciones, la llave para romper, para abrir y entrar a nuevo escenario, para romper estas limitaciones es declarar la palabra de Dios. Pero bien dice Proverbios 18, versículo 21, el inciso B de este versículo dice: la muerte y la vida, es 18:21, dice la palabra de Dios: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Pero también nos enseña la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. La abundancia del corazón habla la boca. Entonces, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque el momento en el que vas a accionar tiene que ser con el corazón. Pero cuando lleguen las limitaciones para tu acción, vas a tener que declarar la palabra, porque es la que rompe todo esquema, todo dardo del enemigo, y vas a tener que declarar la palabra, y tu palabra de tu lengua va a salir lo que esté en tu corazón. Así que, amado hermano, quiero que te levantes en esta mañana, en esta noche, y conforme a la palabra que has escuchado en esta noche, puedas comprender de que Dios está contigo. Cálmate, es Él el que está contigo. Y la invitación es: ven, camina en lo sobrenatural. Para ello tienes que vencer el miedo. Para ello tienes que poder tener claro lo que el Señor te ha mandado hacer. Para que pongas tu corazón confiadamente en lo que Dios está invitándote a hacer, a lo que el Señor te ha llamado a hacer. Confiar con el corazón, no con la mente. Y al final vas a poder accionar y poder ver que el Señor está contigo. Está bien que pidas ayuda para que el Espíritu te fortalezca y continuar, pero no es pedir ayuda para que el Señor te saque del embrollo en el que puedas estar envuelto, del asunto en el que el Señor te ha permitido. Para eso es accionar. Así, y la acción, cuando es limitada, la rompemos con la declaración de las promesas que Dios ha hecho en nuestra vida, la declaración de la palabra de Dios. Así que camina en lo sobrenatural y mantente, sostente en lo sobrenatural para llegar al punto exacto que el Señor ha demarcado para bendecir tu vida. Permíteme orar y bendecirte en este tiempo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias te doy, Señor, por la oportunidad de compartir tu palabra, de llevar este mensaje, amado Dios, que liberte, que levante, Señor, al cautivo, al oprimido, aquel que está, Señor Jesús, pidiendo ayuda, Señor, porque se está hundiendo a mitad del camino. Él ha venido caminando en lo sobrenatural, pero, amado Dios, el temor le impide hoy, Señor, avanzar. El temor hoy lo paraliza. El temor hoy, Señor, le impide reconocerte aun cuando sabe que eres tú el que hizo la invitación. Amado Dios, aquellos que están, Señor, dudando porque los quienes están alrededor, Señor Jesús, no hacen los actos de fe, Señor, que Él está haciendo.
Hoy, Espíritu Santo de Dios, fortalécele para que Él pueda creer plenamente con el corazón y no con la mente, Señor. Para que pueda creer apasionadamente, a ciegas, Señor, a la palabra, Señor, que Tú has declarado, Señor, sobre su vida. En el nombre poderoso de Jesús, extiende su mano, amado Dios, para con Él, no para librarle, para sacarle, sino para fortalecerle, Señor. Porque si ha escuchado esta palabra en esta hora, Señor, yo he rogado al Espíritu Santo de Dios para que Él fortalezca, para que Él, Señor, toda rodilla endeble, Señor, de fuerza y pueda continuar en el camino, Señor, para que pueda caminar, Señor, y seguir caminando en lo sobrenatural. Si alguna limitación, Señor, viene a su actuar, Padre, por causa de la economía, por causa de la pandemia, por causa de la enfermedad, Padre, en esta hora declaramos palabra de vida, Señor, y rompemos todo paradigma, Señor, todo esquema mental, Señor, para poder avanzar y conquistar lo que está delante. Amado Dios, me presento delante de Ti juntamente con este pueblo, Padre, rogando que Tu Espíritu Santo extienda de su mano para fortalecernos y llevarnos en lo sobrenatural. Quizás no comprendamos, amado Dios, la magnitud de nuestra asignación de tiempo y espacio, de lo que Tú nos mandaste a hacer, Señor, pero una cosa sí tenemos clara, Padre, y es lo que el mismo Jesús dijo: les conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. Hoy tenemos el Espíritu Santo de Dios y andamos en lo natural, en lo sobrenatural. Creemos en el Espíritu que está en nosotros para poder vencer. Creemos en lo que Tú has declarado sobre nuestra vida para poder conquistar. Así que, amado Dios, bendigo a mis hermanos quienes están prestos en esta noche para avanzar y accionar y poder llegar al punto exacto donde Tú, Señor, mostrarás, Señor, lo que has dicho que harías con nosotros. Mientras eso ocurra, Señor, nos mantendremos en lo sobrenatural. Así que, Espíritu Santo de Dios, da fuerza, ministra en esta hora, fortalece a aquellos padres de familia, aquellos cabezas de hogar. Fortalece, amado Dios, sus corazones para que puedan confiar plenamente en Ti, Señor, con el corazón, no dudando, amado Dios, en su corazón. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, los bendigo en esta noche para que Tú, Señor, seas glorificado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Qué alegría poder haber compartido este mensaje con ustedes. Bendigo a nuestros pastores, Pastor Oseías, Pastora Priscila. Bendigo a todo el liderazgo del Plan Felipe, de estas reuniones de los grupos familiares online. Así que te bendigo una vez más y que tengas un resto de noche en victoria. Recuerda, creer con el corazón, no con la mente. Le das clic y listo. Ya estás suscrito a nuestro canal.